militar para ir a Haití. Dice, ¿qué vínculo? Tú dices, bueno, Francia, Italia, España, Venezuela, Chile. Tú encuentras un vínculo, una razón de ser. Pero Kenia tiene el poder, tiene la influencia, tiene la capacidad para eso. Bueno, mira, Kenia es un país del oeste de África, del continente africano, de la zona subsahariana, debajo del Sáhara o del Sahara, como se dice. Es un país de ingreso medio. Estamos hablando de un territorio de casi 350.000 kilómetros cuadrados. Nosotros cabemos alrededor de 11 veces en Kenia. Tiene una población como de 20 millones de habitantes. Fue colonia inglesa, por lo tanto habla inglés. Ese es su idioma oficial. Tiene una democracia de más de 20 años. Y en el expertise de servir de mediador con otras crisis de otros países ha sido del África el que más ha tenido. Kenia medió en la crisis de Ruanda, la crisis entre los Tutsis y los Hutus, ha mediado en la crisis de Centro África Central, Centroáfrica, el Congo. Ha sido quien más ha tenido un expertise en este tipo de acción internacional, hay que decirlo. Es una democracia sólida y en esa zona del Índico, Kenia da hacia el oeste del África, frente a Madagascar. En esa parte del Índico es como si se podría decir el faro de luz de la democracia. Pero ese es el país llamado a mediar una crisis como la de Haití. Si me lo preguntas a mí te diría que no, pero ha sido el que se ha ofrecido. La verdad es que todo el hemisferio occidental, que somos nosotros, desde la Tierra de Fuego allá en Canadá hasta la Patagonia, nadie ha querido liderar la intervención en Haití. No lo ha hecho Europa y por supuesto este ofrecimiento de Kenia en África es algo extraño, pero hay que... Precisamente eso es lo que me llama la atención. Hay que recibirlo Kenia. ¿Y por qué no Estados Unidos? ¿Por qué no hasta China, digamos? No, innegablemente que es una solicitud de Naciones Unidas. Naciones Unidas no ha podido resolverlo con Occidente y está buscando en el África. Ahora mismo, por ejemplo, tú tienes un país enorme que se llama Sudán, que, y debo decirlo con claridad, Occidente lo ha dividido en dos partes. Hay una parte eminentemente musulmana y hay una parte que es ortodoxa. Pero tiene mucho que ver con los recursos naturales y esas cosas. Está Somalia, que está encima de Kenia, que es un país muy pobre en lo que es el cuerno del África, ya en la salida del lado contrario, lo que es el Mar Rojo. El Mar Rojo no, sí, el Mar Rojo. Está Tanzania, que es un territorio enorme también, pero Kenia es la democracia en esa zona, innegablemente. Por ahí voy, porque es verdad que Haití técnicamente tiene un vínculo no habla francés, que tú dirías podrán... histórico con África, no. Pero África también tiene demasiados problemas. Claro. En esa zona hay demasiados conflictos, demasiada desigualdad. Tú sabes que cuando la descolonización de los años 60, cuando comienza ese proceso de descolonización y las excolonias de Europa convertirse en Estado, sobre todo el África Occidental que nosotros conocemos, desde Côte d'Ivoire, desde Costa de Marfil hasta Sudáfrica, los países francófonos, las colonias de Francia, recibieron una gran ayuda de Haití. Hacia África fueron más de 5.000 profesores a los sistemas de enseñanza en África, profesores haitianos. Hay una relación histórica entre África Occidental y Haití. No así Kenia está del lado contrario. Kenia está extremadamente lejos. Bueno, entre Cuba y África hay un vínculo, hay sí, claro, a través de Angola. Histórica, sí, claro, bien conocida, pero a mí me extraña mucho, Julián, lo de Kenia. Y me he preguntado, y ahora aprovecho para preguntártelo a ti, si una mediación de Kenia puede ser exitosa en Haití. Bueno, lo primero es que tiene que tener la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Todo indica que la obtendrá, porque las declaraciones chinas y rusa, que son los dos posibles oponentes al veto, acuérdate que Naciones Unidas tiene 15 miembros, su Consejo de Seguridad, pero hay 5 permanentes, hay 5 con derecho al veto. Tú podrás tener los 14, si uno dice eso no va para la agenda de la Asamblea General, no va, y punto.
si China y Rusia aprueban la incursión de Kenia en Haití, no tendría mayores Además hay un Ahora, caso. Kenia no es el único. Kenia va a coordinar la intervención en Haití, pero no va a ser Pero hay el un único. paso que yo pienso importante, y es que en Haití han visto con beneplácito el ofrecimiento de Kenia. Y eso es un paso. Haití ve cualquier cosa bien en estos momentos, hay que decirlo. Bueno, había sectores que se oponían a otros países que Tú intervinieron. tienes un pesimismo, Juan, que yo lo comparto, y es que va a hacer Kenia. No lo pudo hacer Naciones Unidas con la MINUSTAH y 7.000 soldados de la MINUSTAH latinoamericanos. Muchos de ellos hablaban francés y muchos de ellos hablaban inglés y español. En el caso de Kenia, el idioma oficial en Kenia es el inglés, porque era colonia británica. Pero desarrollar un trabajo en Haití va a ser un poco difícil, porque el tema haitiano, yo he dicho que no es un tema de las bandas, es un tema político fundamentalmente. La sociedad política haitiana no ha logrado ponerse de acuerdo. Bueno, el primer ministro de Canadá responsabiliza y acusa a las élites Claro, innegablemente. haitianas Claro. de la crisis que ese país está atravesando. Totalmente. No es verdad que esas bandas son incontrolables. Primero, esa banda la crearon las élites. Como tú no tenías una seguridad ciudadana, que fue un error de Naciones Unidas de los años 80, eliminar el ejército haitiano fue un error. Es verdad que era un ejército represivo, pero tú saliste de la represión para la anarquía. Represivo y corrupto. Corrupto. Pero ahora la policía también es corrupta, haitiana. Entonces tú saliste del Y orden, las élites son corruptas, innegablemente. porque no solamente las crearon. Entonces las sino que élites crearon mantenido, la han su armado. propio mecanismo de seguridad. Uno de los mayores productores de banda en Haití fue el propio Aristides. Acuérdate que aquel Lavalas, que el movimiento Lavalas, que ponía el Père Lebrun, una goma encendida a cualquiera que se lo pusiera a lo que eran los designios. O sea, es la élite política que crea la inestabilidad y ese vandalismo. Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees que esas élites puedan auspiciar, patrocinar o apoyar una intervención de Naciones Unidas a través de Kenia? Sí.